vamos a ver con la anuencia de ustedes. Yo voy a hablar un poquitito de lo que es la historia, ¿verdad? Porque esa transmisión especial, ese grito de independencia no se da por ningún tipo de casualidad, sino por el nacimiento de nuestra república, de los trinitarios. Y ya yo comencé hablando de lo que fue, cómo se da el nombre de República Dominicana, y el gentilicio dominicano ya jurídicamente, que es con el grito de independencia. ¿Y por qué se da esto? Oigan esto, sabiamente, eso me lo enseñó Ramón Alburquerque, a quien yo estoy eternamente agradecido, siendo yo reportero, que dice Ramón Alburquerque que sabiamente los constituyentes, los primeros constituyentes, y luego todos los demás le siguen, que establecieron que que un presidente debe ir a rendir cuentas al Congreso el 27 de febrero. Y que sabiamente, dice Ramón Alburquerque, yo 1000% de acuerdo, se estableció 27 de febrero, rendición de cuentas, que fue lo que hizo el presidente. No es de cuentas, como dicen algunos compañeros, cuentas, porque son las cuentas de todas las dependencias del Estado. Cuentas, ¿verdad, Juan de Dios? Así es. Bueno, y la memoria de los ministerios y también del presupuesto del año anterior. Es correcto. Y tiene que ser 27 de febrero, de acuerdo a lo que dice el artículo 128, numeral 2, literal F. Obviamente la rendición de cuentas lo establece el artículo 114 de la Constitución, que dice que hay que hablar sobre esto. No obstante, hay un error que siempre a la gente le gusta a recurrir a ese error, hay que decirlo. No es ante la Asamblea General, no lo es. Es la reunión conjunta de las cámaras. La Asamblea General se reúne para otra cosa, procedimientos constitucionales, un cambio de reforma constitucional, la juramentación del presidente de la República el 16 de agosto, ahí sí se reúne la Asamblea. Lo demás, el 27, es la reunión conjunta de las dos cámaras. Reunión conjunta de las dos cámaras, porque sabiamente así lo establecieron los primeros constituyentes. Oigan esto. Y también se le da apertura a la legislatura. A la legislatura, o sea, el Congreso automáticamente queda la legislatura abierta para seguir conociendo los proyectos. Así es. Qué inteligentes son estos muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya dicho esto de por qué un presidente rinde cuentas, nunca digan cuentas, porque es plural, donde cada dependencia del Estado le pasa al presidente lo que ha hecho y él luego lo lee ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que se da grito de independencia, que es lo que celebramos ahora, y la rendición de cuentas. Viene que eso se llamó la Primera República, ¿verdad? Cuando por primera vez se proclama la Primera República. Recuerden que nos llamamos República Dominicana. Entonces dice que Primera República, 1844. ¿Qué pasa? Que esa Primera República de 1844, después de prácticamente casi 20 años de campaña bélica contra Haití, dice, por ejemplo, Soto Jiménez, que duramos 14 años peleando y 20 de belicismo, de que campaña, que refriegas contra Haití. Proclamamos la primera independencia, pero luego esa Primera República se interrumpe un 18 de marzo de 1861, cuando Santana, después que somos independientes, nos convierte en una dependencia de España, lo que se conoce como la anexión a España. Vean ustedes, ¿verdad? O sea, nos convertimos otra vez desaparece la República, la Primera República, pero luego, en 1863, ¿qué pasa? Que un 16 de agosto se proclama la restauración de lo que fue la Primera República, con Luperón y todo lo que son nuestros patriotas. O sea, se llama restauración porque se restaura el orden constitucional que se había perdido con la anexión a España. Y viene una guerra que ya no estamos peleando en contra de Haití para proclamar nuestra independencia, sino contra España para reconquistar. Y eso ahí es donde inicia entonces lo que se llama la Segunda República. ¿Qué pasa? Que volvemos a esto. 27 de febrero se rinde cuentas y 16 de agosto también sabiamente el constituyente establece que todos los 16 de agosto, día de la restauración, es que se van a renovar todas las cámaras
Y el 16 de agosto de cada 4 años inicia un nuevo periodo. Un nuevo Se periodo. juramenta un presidente de la República. Y se juramenta un nuevo presidente de la República. O sea, el que hizo esto es un sabio, el primer constituyente. Sí, sí. Y la gente a veces recurre al error. La gente cree que el 16 de agosto el presidente habla. No. Se juramenta un presidente y empieza un nuevo periodo. Puede ser que el mismo presidente, a través de una reelección, donde se juramenta, pero el discurso queda un discurso de juramentación. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya 2 repúblicas. Esa segunda república, y el presidente fue Pepillo Salcedo, después de una guerra contra España, pero después esa segunda república se interrumpe cuando nos invaden los norteamericanos en el 1916, después de guerras internas, Estados Unidos viene a defender sus intereses y para que no venga una potencia extranjera, porque los gringos nos invaden porque vienen a defender sus intereses. Es eso. 1916 y somos colonia norteamericana desde el 16 hasta el 24, pero no era una colonia cualquiera, era una colonia militar, porque quienes mandan aquí desde 1916 hasta 1924 son militares gringos, es un gobernador militar. Óigame qué terrible, pero el dominicano le abre la guerra y volvemos a reconquistar. Entonces esa es la tercera república, que el último presidente Juan Bautista Vicini fue un presidente de transición. Sí, 1922 a 1924, Juan Bautista Vicini Burgos, que fue el hombre que organizó el proceso electoral de 1924, cuando gana Horacio Vázquez con el señor Federico Velázquez, que ganaron las elecciones, contra el papá de Peinado. Contra el papá de Peinado. Peinado. Entonces, miren ustedes, y ese Juan Bautista Vicini, estos son descendientes, lo que ustedes están viendo ahora. Fue ahí que ellos consiguieron todos los terrenos que tenían. Mucha gente, el sistema Torrent que se aplicó para distribución de terreno fue él siendo presidente de la República. Por eso que hoy los Vicini tienen mucha tierra. La gente no lo sabe. Ok, entonces, esa es ya la tercera república. La cuarta república, ¿cuándo nace? Porque 16-24 se restablece, ¿verdad? Eso se llama la tercera república. República porque nos llamamos República Dominicana. Entonces, cuando se da la revolución de abril, porque los gringos nos invaden, ese conflicto interno que matan a Trujillo, ahí muere la república porque nos invaden. Y ahí nace entonces la cuarta república y tú sabes que el primer presidente de la Cuarta República fue Joaquín Balaguer. Y ahora estamos en el proceso de la Cuarta República, que corre peligro porque nuestra frontera hay que cuidarla. Hubo un presidente de transición como Juan Bautista Vicini Burgos, que fue Héctor García Godoy. Héctor García Godoy, que fue el hombre encargado de organizar el proceso electoral después del acuerdo de Edwin Borker, cuando vino George Booty, que es donde se negoció que la salida de Camaño del país, esos grupos beligerantes que entendía Estados Unidos que no eran factibles para restaurar la democracia. Después viene el acuerdo Río Piedra, que es cuando viene y participa de nuevo el profesor Juan Bosch en 1966. Exacto. Entonces, ese último proceso del que habla Juan de Dios se llama Cuarta República, que don Héctor García Godoy, un tipo muy brillante, todo el mundo confiaba en él y fue un presidente de transición, pero es después de la guerra del 65, correcto, donde en esa guerra y en ese proceso la República Dominicana había desaparecido porque se interrumpió el sistema constitucional. Y bueno, al final, después de la revolución y de ese presidente de transición, Balaguer es el primer presidente de la Cuarta República. Ahora mismo estamos en la Cuarta República. Panorama FM 96.1